Buenos días, comenzamos una nueva clase de porcentajes, primer ejercicio de porcentajes y luego habrá otro con rectas y ángulos. Bueno, en el primero nos dicen que en una caja hay 50 tizas, de las cuales 30 son blancas, 15 amarillas y el resto rosa. Y con los datos anteriores completar la tabla que nos pone los colores de las tizas, la cantidad, la parte que corresponde a cada una del total y el porcentaje del total de cada una. Bien, el total son 50. Entonces, la cantidad de tizas blancas son 30. Entonces vamos a poner cantidad de tizas blancas 30. Cantidad de tizas amarillas 15. El total dijimos que era 50. Porque las de rosa nos dicen el resto. Entonces hay 30 y 15, son 45, hasta 50 quedan 5. Bien. La parte es la parte que hay frente al todo. El todo en este caso es el total, que son 50. Entonces, ¿cómo saco yo la parte frente al todo? Hago 30, que son las tizas que hay, frente al todo, que son las 50 tizas. Bueno, acá lo que puedo hacer es simplificar estos ceros y me queda que las 3/5 partes del total son tizas blancas. Con las amarillas hacemos lo mismo. 15, que son la cantidad amarilla, sobre el total, que es 50. Acá podemos simplificar por 5 y nos da 3. 15 dividido 5, 3. Y 50 dividido 5, 10. O sea, 3 décimas partes de las tizas, del total de tizas, son amarillas. Y rosas, lo mismo, 5 sobre 50. Tenemos que, simplificando también por 5, 1/10 de las tizas que hay en la caja son rosas. Y bueno, ¿y qué parte? La parte es 1. 1 es 50 sobre 50 es igual a 1. Bien, entonces para sacar el porcentaje es la cantidad de tizas que habría si fuera un total de 100. Como hay 50, lo que podemos hacer es multiplicar 50 por 2, pero también multiplicar por 2 el numerador para que se mantenga la igualdad, ¿no? Entonces, si yo divido, multiplico por 2 60 y multiplico por 2 50, me queda 100. 60 sobre 100. Y esto me da el porcentaje, es decir, el 60% de las tizas que hay en la caja son blancas. Y bueno, hacemos lo mismo con las tizas amarillas. 30 multiplicamos por 2, porque también a 50 lo multiplicamos por 2, y nos dice que el 30% de las tizas son amarillas. Y con las rosas es lo mismo. 5 por 2, 10 sobre 100. Y esto implica que el 10% de las tizas son rosas. Y el total es el 100%. Y si sumamos además 60 más 30 más 10, efectivamente nos da el 100%.
Bueno, es un ejercicio muy sencillo. Pasamos al siguiente, que tiene rectas y ángulos. En este ejercicio, bueno, se nos dan datos, ¿no? Dice que en la figura los ángulos ABD, CDF y BHG son rectos, o sea, 90 grados. Bueno, entonces vamos a ponerlos, ¿no? Porque son datos del problema, ¿no? A, B, D. Bueno, entonces acá vamos a marcar A, B, D. Entonces este ángulo es recto. Recto lo marcamos así. ¿Qué otro ángulo es? CDF. CDF. O sea, este ángulo de acá. Ese ángulo es recto. CDF. Y BHG. BHG. O sea, este ángulo de acá. A ese también lo marcamos como un ángulo recto. Bien. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que HG, BD, HB, GD y CE, o sea, todas las líneas que están acá son rectas, es decir, no son ni semirectas ni segmentos de rectas, sino que van y vienen y del infinito y van al infinito. Y nos dice otra cosa más, que el ángulo HAE, es decir, HAE es mayor que 90, es un ángulo obtuso evidentemente. Bueno, lo vamos a marcar de una manera especial, porque si es obtuso y no sé por qué nos lo indican, vamos a marcar este ángulo HAB, que deja toda la H mayor que 90. Bueno, toda la A, digo, la deja pintada. Bueno. Y ahora nos pide que nombremos, punto A, dos rectas perpendiculares. Punto A, dos rectas que sean perpendiculares. Teniendo en cuenta que hay ángulos rectos por todos lados, podemos decir que GD, G o CD, porque no sé si GD es perpendicular a ver, alguna que tenga la F, bueno, no hay ninguna. GD es perpendicular a BD. GD perpendicular a BD, es evidente. Entonces, GD es perpendicular, lo ponemos así, a BD o a BF. Yo prefiero poner BF porque así las dos se pasan. Bueno, BF es lo mismo. Bien, luego nos piden en el punto B dos rectas paralelas. Bueno, teniendo en cuenta los ángulos rectos que hay y todo eso, ya sabemos que HG, por ejemplo, es paralela a ED, o sea, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas. HG paralela a ED. Bueno, entonces, HG es paralela
HG es paralela, ponemos así, a EF, o como quieran ustedes, ¿no? EF. Bueno, en el punto C nos piden que marquemos un ángulo recto, además de todo lo que he marcado ya, supongo. Punto C, un ángulo recto. Bueno, sabemos que hay ángulos rectos en todos lados, o sea que no, perdón, este es un ángulo recto, vamos a ponerlo así. ¿Qué ángulo es este? Y lo podemos denominar HGD. No, HGD. Entonces, H, vamos a ponerlo bien, HGD es igual a 90 grados. Muy bien. Bueno, pasamos al punto D, un ángulo agudo. Punto ABCD, sí, un ángulo agudo. Un ángulo agudo puede ser, por ejemplo, CEB. Un ángulo agudo CEB. Entonces, un ángulo agudo sería este. Y lo llamamos CEB. C, vemos, C, E, B. Este es menor que 90. E. Pasamos al punto E. El punto E nos dice un ángulo obtuso. Punto E, un ángulo obtuso. Bueno, ya tenemos este que nos dieron, pero como muestra, no sé, se puede, yo supongo que se puede buscar otro. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle acá en este punto un nombre y H, después de la H viene la I, y entonces ¿qué ángulo podemos dar? A y G es un ángulo obtuso, entonces A y G es un ángulo obtuso. Mide más de 90, está claro. Entonces A y G es un ángulo mayor que 90 grados. Y nos queda el F, vamos a ponerlo en azul.
F un ángulo llano. Bueno, un ángulo llano puede ser B de F, porque es 180 grados, o sea que no puede tener otra. Entonces B de F es un ángulo llano. B de F es igual a 180 grados. Bueno, es también un ejercicio muy sencillo, pero bueno, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Gracias por la atención y será hasta la próxima.